Hola a todos y todas y bienvenidos a este primer taller del tercer ciclo, ya último ciclo del año del SPAC. Mi nombre es Luis Manuel Holguín y soy uno de los coordinadores de los eventos y las actividades que realizamos. Antes de pasar a presentar a Vero, quien nos va a exponer hoy sobre la transcripción multimodal, una introducción a la transcripción multimodal. Quiero recordarles que el evento está siendo grabado y que estará disponible en nuestro canal de YouTube, en el que ya pueden encontrar los videos de las charlas y de los talleres que hemos realizado desde comienzos de este año. Solo basta con buscar Conversionalista, me parece que en Google o en YouTube también directamente y encuentran el canal fácilmente. Les pedimos por favor que si no están participando mantengan sus micrófonos en silencio para evitar posibles ruidos que puedan interferir con la exposición y la participación de otras personas. Y finalmente, solamente invitarlos a usar el chat para escribir sus preguntas y hacer comentarios también durante la charla si así lo quieren, de manera que Vero pueda acceder a ellos después de su presentación, y durante la discusión pues levantan la mano y yo me encargaré de organizar los turnos también. Em, Verónica González Temer es magíster en fonética y fonología y doctora en lenguaje y comunicación por la Universidad de York. Desde el 2019 es profesora de fonética y lingüística interaccional en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile. Su investigación doctoral se centró en las evaluaciones, llamados assessments en inglés, de alimentos en la interacción en español chileno, utilizando los métodos de análisis de la conversación y con un enfoque principal en el comportamiento visible y en elementos no léxicos. Después de su defensa doctoral, Verónica se desempeñó como profesora de lingüística interaccional en la Universidad de Leeds durante unos años antes de regresar a Chile. En estos días está investigando la interacción en el aula, reuniones de supervisión de tesis, así como también la organización del aula ordinaria en español en diferentes proyectos que maneja. Con el afán de construir un sentido de comunidad entre los investigadores latinoamericanos del análisis de la conversación, Verónica también participa de la coordinación del SPAC, del Seminario Permanente de Análisis de la Conversación. Sin más, te doy la palabra, Vero, y continuamos. Súper, muchas gracias. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Bien, súper. Sí, te vemos, gracias. Bueno, entonces comienzo a contarles que en los últimos años el número de publicaciones y presentaciones de análisis de la conversación que incorporan información sobre la conducta corporal de los participantes ha aumentado muchísimo. Y estos van desde gloses muy generales de los movimientos de los participantes en la transcripción a transcripciones detalladas y sistemáticas de, por ejemplo, el análisis secuencial de la mirada, los gestos y otra información visual, a menudo en relación al habla. Vamos a ahondar un poquito más en eso en un rato. Y todos abordan la importancia de los aspectos visuales para los participantes en la interacción social, lo que conlleva que la interacción social es intrínsecamente multimodal. Hoy en día los datos de video sirven en gran medida como el tipo de datos preferidos en situaciones en las que los participantes tienen acceso visual entre sí, pero el análisis de la inclusión de la conducta corporal en la construcción sistemática de prácticas sociales es relativamente nuevo. El taller de hoy comprende los siguientes temas. Primero, una introducción a los fundamentos de la multimodalidad. El objetivo de esta primera parte es describir brevemente, muy brevemente, para aquellos, les pido disculpas para aquellos que saben más de este tema. Entonces, describir cuáles son los múltiples modos cuando hablamos de multimodalidad, a qué se refieren y nombrar también algunos de los autores más relevantes en relación a esos modos. Y luego, una breve explicación de cómo utilizar ELAN para la transcripción multimodal, y después las principales convenciones para transcribir la conducta visible de Mondada, que va con un poquito de trabajo práctico también. Ahí, cuando llegue el momento, les voy a compartir una carpeta, o en realidad lo puedo pegar en el chat ahora, para que tengan acceso a eso ya. Si pueden bajar esa carpetita, sería ideal. Entonces, comienzo con fundamentos de la multimodalidad. Y el análisis multimodal desde una perspectiva de la C intenta describir cómo el habla, los recursos visuales, predominantemente los gestos, la mirada y la postura del cuerpo, el uso de artefactos físicos en el entorno de los participantes y los alrededores mismos o entornos,
son conjuntamente utilizados para realizar una acción social coherente. En vez de considerar estos diferentes campos semióticos como contextualizadores del habla, es precisamente la combinación de ellos de forma secuencial, así como en serie, que produce una acción social específica. Por lo tanto, el término multimodalidad no debe tomarse como una categoría émica, sino como una categoría analítica, y el habla como, o a cualquier otro modo, para el caso, no se le debería dar prioridad analítica a priori. Luego, comenzamos con los modos. El habla es uno de estos modos también. Todavía sirve como el punto de anclaje en muchas investigaciones de AC y análisis multimodal, aunque esto no significa, como ya dije, que la conversación debería tener esta prioridad analítica. La temporalidad lineal del habla sí la convierte en una línea de base confiable en relación a la que modos visuales pueden estar organizados temporalmente cuando se llega a la transcripción multimodal de la interacción. O sea, nos sirve en general, por eso lo hacemos. Sin embargo, hay situaciones en las que el habla verbal está total o parcialmente ausente, como las lenguas de señas, por ejemplo. La transcripción constituye un desafío tanto práctico como metodológico en este caso, porque nociones como pausas y brechas se refieren exclusivamente a la ausencia de contribuciones verbales a la interacción en lugar de la ausencia de acción. De hecho, las pausas verbales a menudo están llenas de actividades significativas, relevantes en y a través de la conducta corporal de los participantes. Entonces, la multimodalidad cambia el enfoque de los turnos en la conversación en el AC clásico hacia la construcción de la acción como la unidad básica de análisis. ¿Ya? No solo el turno verbal, sino que la acción, que puede incluir estas pausas, pero llenas de actividad. Seguimos con la mirada. Una gran cantidad de estudios desde el principio de los comienzos de la C ha documentado el papel de la mirada al mostrar la atención de los coparticipantes hacia el hablante actual. Hay un estudio muy innovador para su tiempo de Goodwin en el 81 sobre la organización de la mirada en la interacción. Muestra cómo la mirada del destinatario afecta la progresión lingüística del turno en la conversación del hablante. Goodwin muestra cómo un hablante modifica el comienzo de su turno por medio de pausas, vacilaciones y reinicios para atraer y asegurar la mirada del destinatario. Y cómo los destinatarios retraen su mirada hacia el final proyectado del turno del hablante. De esta manera, entonces, la mirada del receptor juega un papel no solo para la construcción gramatical emergente, sino también para la organización de los turnos. Del mismo modo, la mirada de los hablantes se usa continuamente para mostrar una atención compartida, por ejemplo, al manipular artefactos físicos, ¿no? Nos ponemos ahí, mira el celular, o mirando una obra, o comiendo, etc. De esta manera, la acción de ver está incorporada en la actividad interaccional en curso y desempeña un papel crucial en el establecimiento y mantenimiento de marcos de participación a partir de los cuales pueden surgir acciones sociales. Hay mucho más que decir sobre la mirada, pero Rosano es uno de los nombres importantes, le escribí una tesis completa sobre eye gaze. Ahora, los gestos y su relación con el habla ha sido probablemente más estudiado dentro de la psicología, en particular con respecto a lo que la coordinación de los gestos y el habla revela acerca de los procesos mentales internos. Por ejemplo, McNeil, en 92, describe cómo un gesto consta de 3 fases: la preparación, ataque y retracción, en inglés preparation, stroke and retraction, y por lo tanto proporciona una descripción sintáctica de los gestos. Aunque se han hecho descripciones similares dentro de una perspectiva interaccional, por ejemplo Sachs y Shekloff el 75, luego el 2002, el enfoque analítico se encuentra en las funciones interaccionales que se realizan, no en fondo un significado asociado a, por ejemplo, el gesto mismo.
Shegloff, el 84, muestra cómo los gestos icónicos preceden al afiliado léxico y a menudo terminan antes, y por lo tanto cómo pueden afectar la proyección del habla venidera. Mondada, en 2007, muestra cómo los gestos se usan sistemáticamente como una forma de proyectar un discurso incipiente o habla incipiente, y cómo pueden incluso interrumpir el turno verbal en curso. Aunque el número de análisis sistemáticos de las propiedades interaccionales de los gestos es aún limitado, es obvio que los gestos, además de sus propiedades referenciales, desempeñan un papel integrado en la maquinaria básica, incluyendo la toma de turnos, a través de la cual se construye o co-construye la intersubjetividad. Obviamente aquí hay mucho más que explorar cuando hablamos de gestos. Podemos empezar a dividir ciertos gestos manuales. Hay distintos tipos de gestos manuales, unos que van co-speech, ¿no? Que van como marcando un poquito el ritmo del habla, lo que estoy haciendo yo en este momento. Hay otros que son más como pantomima, otros que son icónicos, etc. Hay un montón de, o varias clasificaciones para los gestos manuales. Y también, así como podemos encontrar distintos gestos faciales, ¿ya? Los separamos, por ejemplo, de expresiones faciales que a lo mejor funcionan un poquito más como co-speech, ¿no? Como yendo con el habla, más innatas, versus gestos faciales que a lo mejor tienen una función más interaccional. No hay tiempo para eso hoy, pero los invito a revisar esa literatura cuando quieran. Me muevo ahora entonces a cuerpos y postura corporal. Y una función interaccional importante del cuerpo humano es mostrar el nivel de compromiso en la interacción. O sea, la mayoría de la investigación en AC sobre el movimiento del cuerpo y la postura se basa en la noción del segmento transaccional de Adam Kendon. Y esto se refiere al espacio físico enfrente de una persona, a través del cual los participantes muestran su nivel de participación en la interacción y entienden el de los coparticipantes. Entonces se habla de un espacio entre yo y la otra persona, lo que está fuera de ese espacio, y hay toda una nomenclatura para ese segmento transaccional. Entonces, de esta manera los participantes crean un marco de participación, ¿cierto? Participation Framework, alrededor del cual organizan conjuntamente sus acciones, delimitan un poco el espacio. ¿Y Kendon divide el cuerpo humano en 3 segmentos organizados jerárquicamente: la parte inferior del cuerpo, el torso y la cabeza, incluyendo los ojos, los cuales pueden girar alrededor del mismo eje vertical, ¿okay? Todas estas partes. Mientras que la parte inferior del cuerpo es la parte más estática del cuerpo y muestra el enfoque permanente de compromiso del participante. Por ejemplo, yo en este momento estoy sentada mirándolos a ustedes, entonces hay poca flexibilidad en esta parte, pero el resto de mi cuerpo puede realizar estos cambios de atención, por ejemplo, o compromiso. Entonces, claro, ese torso y la cabeza son más flexibles, y pueden, siempre que no estén enfrentados de la misma manera, porque nos podemos poner en una situación en la cual, por ejemplo, estamos en el cine, estamos mirando hacia adelante, ya es más difícil de repente mostrar la atención de la misma manera en la que podríamos hacerlo en otra configuración. Entonces la cabeza y el torso pueden mostrar un enfoque inmediato de atención. Bueno, este marco se ha aplicado más recientemente para describir la conducta temporal con y sin relación con el habla en una variedad de entornos diferentes, principalmente alrededor de objetos físicos. Por ejemplo, Shegloff muestra cómo el torque corporal se coordina con la progresión lingüística del turno en la conversación, y cómo los participantes, en y a través de la disposición corporal, orientan a las posibles terminaciones de la unidad de construcción de turno en curso. Entonces igual hay estos estudios de la relación de la postura corporal y los turnos verbales. Luego, llegamos a artefactos y entorno. La inclusión de artefactos físicos y en el entorno se consideran cada vez más en los análisis multimodales, en particular en entornos profesionales o institucionales,
y en la interacción persona-computadora. Desde la información escrita en los libros de texto, por ejemplo, un cuaderno, en los pizarrones de cualquier tipo, en el aula o oficinas, etcétera, hasta entornos más complejos y de alta tecnología, como salas de control, cabinas de vuelo. Estos estudios muestran cómo los participantes incluyen y usan herramientas cuando participan en la interacción, y cómo se utilizan estas herramientas para estructurar la actividad en curso. También tenemos el diseño basado en el usuario, que es una línea de investigación especial aplicada en la que los análisis de la interacción de los participantes con y alrededor de las herramientas, en un sentido más amplio de la palabra, se utilizan como base para diseñar las herramientas mismas. Por ejemplo, la forma en que las pantallas de computadora y otros artefactos relacionados con el trabajo se colocan físicamente en una sala, estructura los tipos de interacción que tienen lugar que ocurren mientras se interactúa con las herramientas. El estudio de las maneras en las que las personas usan tecnología como teléfonos celulares o tecnologías de comunicación en línea y sistemas de navegación GPS, y en general el campo conocido como estudios en el lugar de trabajo o workplace studies, sin embargo, va a aumentar mucho en el futuro y con suerte va a contribuir también en el diseño y la ingeniería y el desarrollo de estos productos físicos o materiales. ¿Okay? Y llego a secuencialidad, que creo que es mi último punto de esta parte. Una de las suposiciones básicas, ¿cierto? Y que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es que una suposición básica de la C, digamos, es que la conversación se organiza secuencialmente. Tenemos un libro maravilloso, 2007, Shegloff, sobre Sequence Organization. Esto es crucial para el establecimiento de la intersubjetividad, ya que el hablante, en y a través del diseño, la acción y la colocación oportuna, es decir, secuencial de un turno, muestra su comprensión del turno anterior. Una primera parte, una segunda parte, que sea relevante, etc. Entonces, por ejemplo, el comienzo de un turno en la conversación muestra la orientación del hablante al turno anterior, como posiblemente completo. Esto incluye principalmente el estudio de habla en interacción y por lo tanto se centra en el modo verbal. Sin embargo, la imagen se vuelve más complicada cuando se toman en cuenta varios modos. Mientras que el modo vocal está restringido a un solo turno a la vez, es decir, una construcción sintáctica emergente a la vez, el modo visual no está limitado de la misma manera. Mientras se produce un turno de habla, uno puede producir varios gestos y expresiones faciales o gestos faciales y mover el cuerpo y la mirada simultáneamente. Entonces esto resulta en desafíos metodológicos en términos de describir la coordinación y cooperación de los diversos modos involucrados en la interacción social humana. Y podemos preguntarnos en qué medida los gestos proyectan la posible finalización de un turno en comparación a la sintaxis y la entonación. ¿O es el gesto un recurso tan fuerte como la sintaxis para definir posiciones pertinentes o lugares pertinentes para la transición? También, ¿cuáles son los límites interaccionales entre un turno de habla y una acción? Esa es una gran pregunta, yo me la he hecho muchas veces estudiando gestos y estudiando elementos no léxicos, por ejemplo, y bueno, pronto podrán leer un paper que terminamos ya de escribir con Richard Ogden, ya se va a publicar, está completamente aceptado, así que falta muy poquito para que salga, en que nos hacemos esta pregunta, ¿no? Como de cómo se entiende un elemento no léxico y cómo se coordinan, cuáles son los límites entre los gestos, todo lo visible y lo verbal. ¿Okay? Entonces, no voy a hablar más de eso, pero en el fondo es una pregunta muy importante, muy relevante, como que se nos complica el panorama cuando empezamos a pensar en gestos, en la conducta visible y secuencialidad. Entonces, claro, yo no les traigo la respuesta a esas preguntas, pero sí les traigo algunas herramientas para comenzar a explorar el lenguaje de manera multimodal. Entonces ahora me muevo al uso de
Ilan para transcripción multimodal, y les voy a hacer una pequeña actividad. Voy a compartir video. Les voy a mostrar un video ahora. Creo que podemos verlo unas 2 veces, es cortito, 1 minuto. Y quiero que mientras lo vean piensen en qué comportamiento visible de esa interacción podríamos transcribir. ¿Cuáles son todas las cosas que podrían posiblemente transcribirse en esta interacción? Le doy. Tiene aroma naranja. Sabe, bastante naranja. Exquisito. Me cargó. ¿Por qué? No me gusta. ¿Pueden escuchar bien? ¿Sí? Ya, voy a ponerlo de nuevo una vez más. Tiene aroma naranja. Sabe, bastante naranja. Exquisito. Me cargó. ¿Por qué? No me gusta. Me decían que se escucha un poco bajo, pero creo que no puedo subirle el volumen más, por lo menos desde acá. Bueno, después vemos si con Ilan se escucha un poco mejor, más fuerte, quizás. Entonces, les hago la pregunta. Pueden escribir en el chat, pueden solamente abrir su micrófono y contarme o levantar la mano. ¿Qué comportamiento visible ustedes creen que podríamos transcribir? Sostener algo entre los dedos, oler lo que tienen entre los dedos, llevar las manos a la boca. ¿Ok? Sí, súper. ¿Algo En más? en el chat hay varios Ay, comentarios. perdón, No sé si no lo puedes veo. ver, si quieres lo leo, Sí, te lo, sí. te lo voy leyendo. Léemelo tú, Carmencita, mejor, Ya. sí. Miradas, habla, movimiento de cejas, manos, giro de cabeza. Entonces No ahí sé. tenemos varias cosas que son varias cosas. Entonces son varias cosas que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Como analítica, económica de repente también, y agrupar algunos de estos elementos o de estas características en categorías más. Los labios cuando no hablan, los aprietan, sonríen. O sea, harto detalle, bastante detalle, pero claro, tener 10 líneas de multimodalidad es mucho, ¿no? Entonces, así todo, yo les voy a mostrar un poco como lo que yo hice aquí, muy de manera más económica en el fondo, dentro de todo. No van a ver muy bien probablemente, porque igual hasta yo veo pequeño aquí, solo tengo una pantalla súper grande, pero lo que hice fue crear 5 líneas por participante. Con el taller de Eli, los que no lo han visto lo pueden volver a ver, está en YouTube, sobre Ilan, pueden aprender más sobre los tipos lingüísticos, las tiras, las líneas. Yo aquí me simplifico la vida y añado líneas. Añadir líneas, vamos. Y para ambos interactuantes aquí yo creé una línea con el habla, porque a pesar de todo lo que les dije, es lo más fácil, ¿no? Para mí como identificando el habla, por lo mismo trabajo con el audio para ver la forma de onda también, el audio y el video aquí. Entonces él habla como una primera línea que me da los silencios y me da obviamente el contenido verbal. Y luego hice una línea con la mirada, una con gestos manuales, una con gestos faciales y una con la conducta relacionada con comer, porque eso también me importaba a mí.
Entonces esta es una decisión bastante egoísta de mi parte, las cosas que me interesaban a mí. Y ahí van a ir cambiando básicamente claro, las decisiones que vayan tomando con respecto a qué y cuánto transcribir de manera multimodal. ¿Ya? Se van a dar cuenta que esto es muy tedioso y es muy, o sea, es entretenido si a uno le gusta hacer esto, pero toma mucho tiempo. Entonces también hay que tomar decisiones antes de. Existen, yo sé, varias maneras de exportar estas anotaciones que se hacen en ELAN. Luego les voy a mostrar también un poquito más sobre cómo hacemos el trabajo práctico. Entonces existen formas de exportar estas anotaciones para hacer más fácil la transcripción. De nuevo les voy a pedir a Eli que nos pueda contar más sobre eso en el segundo. Cuando hablé de conducta, dije conducta no visible, cuando quería decir conducta visible, probablemente, me equivoqué. Eso, perdón, estoy respondiendo una pregunta del chat. No, fue un error, probablemente. No, las emociones aquí no las puedo ver, no las puedo ver. Solamente puedo hacer a lo mejor algún tipo de comentario sobre emociones, en la afiliación, por ejemplo, cuando existen orientaciones de los participantes a eso. Lo que decía, cómo exportar las anotaciones, quizás Eli en este segundo taller que va a ser de ELAN a lo mejor nos puede contar un poquito más cómo hacer esas exportaciones. A mí aún no me acomoda ninguno de los formatos de exportación, así que les voy a mostrar cómo yo uso la información que me provee ELAN en las transcripciones. Anótatelo, Eli, bien, vale, gracias. Entonces, antes de seguir con ELAN, porque eso ya es como un trabajo práctico, voy a mostrarles un poco las convenciones para transcribir multimodalidad. ¿Okay? Y yo hice un trabajo muy, con mucho cariño para ustedes, y traduje todas las convenciones completas, para que tengan ese documento en español. Hay algunas fallas ahí de repente, y me di cuenta al final que alguna palabra no la traduje bien, pero sí traté. En general se habla de embodied behavior, ¿cierto? Una traducción podría ser como la conducta incorporada, pero no me suena incorporado, suena como que no. Entonces yo hablo siempre de conducta visible, ¿ya? Es como lo que es visible para nosotros, por lo menos como analistas, y también muchas veces visible para los demás participantes. Entonces, existen dos versiones de estas convenciones, una versión corta, una versión completa, más larga, y les leo rápidamente esta versión corta, y luego los voy a llevar a través de la versión larga en cosas que a mí me parecen muy, muy relevantes. Tenemos entonces que las descripciones de acciones visibles se delimitan entre dos símbolos idénticos, un símbolo por participante y por tipo de acción. Entonces ahí yo voy a elegir. Tengo, por ejemplo, dos participantes, a uno le voy a asignar, quiero ver, por ejemplo, la mirada, le voy a asignar estos asteriscos, y a mi otro participante, también quiero ver la mirada, le voy a asignar estos signos más. ¿Okay? Y esos signos están sincronizados con los correspondientes tramos de conversación o indicaciones de tiempo. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos esta flecha aquí, que básicamente se hace como con dos rayitas y la flechita, y eso significa que la acción descrita continúa en las líneas siguientes. También vamos a ver cómo funciona. Hasta alcanzar el mismo símbolo. Entonces también hago el símbolo, puedo poner de qué se trata, estas rayitas, ¿cierto? Hasta la acción continúa, y luego, justo antes de llegar a donde termina, pongo esta flecha y el símbolo, sin volver a escribir la acción, solamente eso, y eso delimita el espacio en el que ocurre esa conducta visible. Luego tenemos estas dos flechas, y esas las usamos generalmente al principio de un extracto. Significa que la acción descrita comienza antes del comienzo del extracto. O sea, yo comencé a ver mi video y la persona ya estaba mirando hacia el frente, entonces ocupo esto hasta que haya un cambio, y mira hacia el frente, y luego hago el cambio con el símbolo que elegí para la mirada.
para ese participante. De la misma forma, voy a ocupar las flechitas dobles si la acción descrita continúa después del final del extracto. Yo tengo casos en que, por ejemplo, hay una persona que está todo el tiempo mirando hacia el plato. Entonces, durante todo mi extracto, o sea, casi comienzo y mirando hacia el plato, flechitas dobles, y nunca más me preocupé de ningún cambio en esa persona. O hacia el final puede aparecer en el fondo ahí una última conducta visible de ese tipo, y ocupo estas flechitas diciendo de aquí hasta el final. Y luego existen estas convenciones que son un poco más específicas y demuestran mayor granularidad también en la transcripción. Entonces tenemos estos puntos que muestran la preparación de una acción. Aquí voy a poner el nombre de la acción y rayitas para poder completar el espacio, y significa que se alcanza y se mantiene la cúspide de esa acción, y estas comas, la retractación o retracción, ahí retractación de la acción. Aquí dice Rick, y ese Rick es un nombre, entonces yo voy a elegir el nombre de mi participante. Yo siempre en mis extractos como de comida, que tenía left and right, L y R, esos son los nombres de mis participantes, ¿ok? Pero si tenemos otros nombres, normalmente uno lo acorta a 3 letras, y voy a ocuparlas en minúsculas en el margen, ¿ok? Para indicar que la acción es de ese participante. Ocupo fig en el margen, para el momento exacto en que se ha tomado una pantalla de captura de pantalla, ¿ok? También les voy a mostrar cómo funciona eso. Y se indica con un signo de gato o almohadilla para mostrar la posición dentro del turno o dentro de una medida de tiempo. Entonces ahora les voy a mostrar esto en un poquito más detalle. Aguántenme, está cargando. Ok. Entonces voy a agrandar esto más. ¿Pueden verlo bien ahí? ¿Se ve? Sí, y si puedes un poquito más sería excelente, aunque creo que está bien. Ahí alcanza a ver mejor. Ahí está mejor. Mejor. Sí. Entonces aquí yo le puse traducción Verónica González Temer para que ustedes vean. El texto lo traduje yo, humildemente. Los ejemplos no los traduje porque ya estaban listos y son del francés, y obviamente no hubiera tenido que encontrar ejemplos para todo, muchos ejemplos, era mucho trabajo. Entonces ahí está la versión corta, ahí está la carpeta École. Y entonces aquí está la versión larga. Yo voy a saltar varias secciones, solamente les voy a mostrar algunas cosas. Aquí dice, por ejemplo, a veces puede ser relevante crear varias líneas para diferentes acciones visibles realizadas por un participante al mismo tiempo. Claramente, como vimos en el caso del ejemplo que yo les mostré, yo quiero a lo mejor transcribir mirada, quiero transcribir gestos manuales, quiero transcribir gestos faciales. Entonces, voy a elegir símbolos parecidos para cada participante. Entonces, para mi participante L, ¿cierto? Que ese es su nombre, yo voy a elegir, por ejemplo, un asterisco para los gestos, y voy a elegir este punto o círculo para la mirada. Son un poquito parecidos. Luego para R, mi otro participante, yo voy a elegir el más para los gestos, y voy a elegir esta cruz un poquito más larga para la mirada. En el fondo, mantener un poquito de armonía visual dentro, o de concordancia. Todos los que se parecen un poco son del mismo participante. Tenemos que si la acción visible es realizada por la o el hablante actual, su descripción no está precedida por su identificación en los márgenes. Esto es, en este ejemplo aquí, Cus, en el ejemplo 3a, Cus es quien habla. Y el comportamiento visible que yo estoy transcribiendo acá abajo también es de Cus. Por lo tanto, no voy a volver a escribir Cus aquí en el margen.
¿ok? Si lo hace otro participante, o sea, aquí está hablando Laura, imagino, pero quiero anotar lo que está haciendo Viv mientras Laura está hablando. Yo sí tengo que escribir, obviamente, el nombre de Viv en el margen, a mostrar que es otro participante. Eso, si son muchos participantes en una interacción, Mondada dice que siempre es recomendable escribir de todas formas el nombre de quien, aunque sabemos que la primera conducta visible va a ser de la persona que está hablando, es bueno poner el nombre porque se puede volver todo muy complejo. Pero ¿sí? una preguntita. Cuando dices Dime. que las dos partes están hablando a la vez, los dos participantes, o están haciendo gestos a la vez, ¿tienes algún símbolo para mostrar que se traslapan? O sea, que están al mismo tiempo, o el solo hecho de ponerlos así, ya eso muestra que se están... Es que aquí, por traslapando. ejemplo, aquí no están hablando al mismo tiempo. Laura está hablando, ¿cierto? Claro. Viv está realizando una acción Otra- visible en ese momento. Por lo Ajá. tanto, ocupo los símbolos, por ejemplo aquí el más, está usado para un gesto, para tomar la pluma, o el lápiz, el bolígrafo. ¿Ya? Entonces voy a poner el más en el habla de Lao, voy a poner el más en la conducta visible de Viv, escribo qué es lo que sucede y hasta cuándo, hasta dónde, y vuelvo a poner el más aquí y vuelvo a poner el más acá. Entonces esto significa que mientras dice Awille, toma la pluma. En ese momento preciso. Entonces estos símbolos lo que están haciendo es demarcar, delimitar el espacio. ¿Entiendes? Yeah. Sí, pero veo que en los dos estás usando el mismo símbolo o no. O sea, los dos es el mismo más. Mejor dicho, Sí, lo que pasa es que ayuda. acuérdate O sea, que la sí. conducta visible es lo que tú estás transcribiendo. Estos símbolos, no importa si están en un silencio, no importa si están en el habla de quién, estos símbolos siempre corresponden a la mirada, o en este caso los gestos de Viv. Que aparece aquí arriba es porque Viv comienza un gesto ahí. No tiene que ver con el habla de Laura. ¿Entiendes? Sí, o sea, claro, ese más que pertenece a Viv, lo has puesto ahí arriba y quiero entender por qué está arriba en la línea de Está arriba Laura. para mostrarte cuándo comienza, en Ok. relación al habla de Laura. Ok. ¿Ok? Ya. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, y aquí tienes ejemplos más. Ahí tienes a personas hablando, 4, 5, y obviamente un montón de gestos. Este sigue siendo el turno de Luz o Luke. Y luego ahí tienes tienes la conducta visual de Luke, se repite el nombre porque vienen muchos nombres después, pero ya también tienes conducta visible de otras personas también. Y todo va a quedar aquí anotado, se vuelve un poco ininteligible aquí arriba, pero porque más encima se usaron símbolos ya como cuando se te empiezan a acabar los símbolos y empiezas a usar cosas muy más raras, pero dentro de todo eso hay un turno. Bueno, en fin, eso depende de si uno trabaja con datos que tienen muchos participantes. Pero una pregunta. Cuando Sí, tienes dígame. muchos participantes, ¿tienes libertad de usar cualquier símbolo? Sí, cualquier símbolo, el que tú quieras. Hay símbolos que uno evita, por ejemplo, los que ya se utilizan en convenciones de transcripción jeffersoniana, o porque, por ejemplo, hay símbolos para, creo que como, no sé cómo se dice smiley voice, la voz sonriente, ¿no? Hay cosas para la voz sonriente, que pueden ser, no sé, estos signos peso, o los signos de grado también, los circulitos chiquititos, eso ya se utilizan normalmente en transcripciones. Eso yo los voy a evitar a toda costa, voy a utilizar otros símbolos que no se ocupen en los sistemas que conocemos, jeffersoniano o GAT2, u otros que puedan existir de transcripción de análisis de la conversación. Eso. Luego, no te preocupes. En términos de temporalidad, toda acción visible tiene una trayectoria temporal que está delimitada por dos símbolos idénticos. Uno indica cuándo comienza la acción
y el otro cuando termina. Esto es lo que preguntaba Carmen recién, ¿no? Aquí en el habla de Bruno, es mismo Bruno que en el momento que dice eso, yo no sé francés, entonces no voy a decirlo, tuve un curso de francés, pero en este pedacito apunta al documento, precisamente ahí, cuando comienza se, cuando termina y sí. ¿Okay? Si una acción visible comienza en una línea y continúa en la siguiente línea o algunas líneas más adelante, su descripción entonces es seguida por una flecha que apunta a la dirección del siguiente símbolo o punto de referencia que indica al final. Entonces, aquí tenemos que Viv comienza a apuntar cuando Lau dice ah, oui, pero sigue apuntando. Incluso viene una pausa aquí 0.5 y apunta hasta que Viv, que es la misma persona que hizo el gesto, termina diciendo alors. Y aquí entonces marco el más de nuevo y uso la flecha más el más, como les decía antes. Ya no vuelvo a escribir la acción la escribí aquí al principio cuando comenzó, pero llega hasta acá. Y eso puede pasar, o sea, puede pasar que la acción sea o transcurra por mucho tiempo. En ese caso, Mondada sugiere poner al lado de, por ejemplo, de este símbolo, no sé si lo ven bien, en la línea 3 abajo, ¿no? Donde está la flecha y el más, al lado de eso yo podría poner 1.3. O sea, empieza en el 1 y termina en el 3. Obviamente, aquí estoy hablando de una interacción más larga, 1.15. Un ejemplo, ¿ya? O sea, empezó en el 1, terminó en el 15. Uno puede hacer ese trabajo también como para poder mantener un poco más la claridad de la transcripción. Esto es muy importante. Si una acción visible comienza en medio de una pausa, entonces la pausa debe segmentarse en fragmentos temporales más pequeños para insertar la marca. O sea, aquí yo cuando transcribí la primera vez el habla solamente, yo tenía una pausa de 0.5. Pero después me doy cuenta de que comienza Viv a apuntar después de 0.3. Entonces, ahí tengo que dividir 0.3, 0.2 y marco la conducta visible ahí al medio de esa pausa. Luego, si una acción visual... ¿Sí? Perdón, pero solo enumeras lo que tiene habla, las líneas de habla, y las que son de la multimodalidad, esas no van numeradas. No van numeradas. Como líneas. No. Como líneas. Sí. Siempre vamos a usar una acción, bueno, aquí les voy a dar un ejemplo también de cuando no hay habla, pero básicamente va a haber silencio, o sea, va a haber tiempo, marcas de tiempo. Pero sí, es el habla la que se enumera. Entonces, básicamente tú tú tomas tu transcripción verbal que tenías y trabajas sobre esa base, ¿ya? Si una acción visible continúa hasta el final del extracto y después su transcripción va seguida de una flecha doble. Esto es lo que ya les había dicho también, ¿no? Aquí en esta línea 5, Bruno mira a Pau desde la línea 5 en adelante, pero hasta el final del extracto. Entonces marco con esta doble flecha. Si una acción visible comienza antes del comienzo del extracto, se indica mediante una doble flecha inicial, también se los había dicho al principio. Entonces aquí empieza la línea 1 y cuando comienza este extracto, PAL ya está apuntando. Por lo tanto, pongo doble flecha, apunta. Y marco el final de la acción solamente. Si se describen acciones visibles de más de un participante, la primera línea se dedica generalmente al hablante y las siguientes a los demás coparticipantes. Esto es como un poco obvio, ¿no? Porque siempre es más fácil, y sabiendo que si voy a describir la conducta visual de PAL en este caso, no voy a tener que escribir su nombre aquí al lado, voy poniendo todo lo visible de PAL primero, y luego los otros participantes en relación a eso. ¿Okay? Y ya, en términos de trayectorias de acciones visibles, y esto es lo que les decía que tiene que ver con mayor no puedo decir esa palabra, granularidad. La acción visible en sí
se describe cuando ha alcanzado su forma reconocible, pero también puede mantenerse durante algún tiempo. Aquí tenemos entonces que mientras se dice esto, hay una partecita, una palabra en particular en la que se llega a la cúspide de ese gesto, del apuntar. Pero sabemos que para llegar a un gesto tiene que haber entonces esta preparación, llego ahí al golpe y luego la retracción. Entonces hablábamos de estas 3 fases en un gesto. Ahí puedo marcar, si quiero, esas 3 fases, con los puntitos, luego con la acción y luego con las comas. Esto básicamente depende de su objetivo. Si ustedes quieren, si están estudiando ese tipo de gestos, les interesa cómo emerge el gesto y cómo se termina el gesto, pueden marcar todo eso. Yo no lo he ocupado, no he tenido la necesidad de ocuparlo. Es bastante trabajo, pero también obviamente si uno está haciendo un estudio relacionado con eso, lo va a hacer. Eso. En relación a eso. Temporalidad. Las acciones silenciosas visibles se transcriben por referencia a su temporalidad indicada en la línea numerada en fragmentos de segundo. Entonces aquí obviamente teníamos una marca de tiempo más grande, no sé, hay que sumar eso, pero digamos 4 segundos. Y esos 4 segundos se fueron dividiendo de acuerdo a cómo iban apareciendo distintas acciones visibles. Entonces aquí tenemos a 2 babuinos que se acercan y entran en interacción. Y por lo tanto, eso permitiría entonces transcribir estas acciones visibles silenciosas de humanos y de animales. Ya voy llegando al final de esta parte. Descripción de acciones visibles, tenemos que algunas categorías tienden a estandarizar la acción, por ejemplo, apunta, mira, y algunas tienden a ser más generales, por ejemplo, gesticula, y otras pueden ser muy específicas, apunta con la punta del bolígrafo. Y de nuevo, tiene que ver con cuán detallado uno quiere hacer ese análisis, pero esto puede tener algunas implicaciones en términos de la longitud. Este es un tema, ¿no? Es una limitación de las anotaciones, la longitud. Entonces, lo mejor siempre es elegir descripciones breves, que se ajusten a ese espacio y que se puedan entender. Entonces, aquí, por ejemplo, las anotaciones se pueden abreviar. Apunta, mano izquierda con lápiz. ¿Okay? Esas son decisiones que uno puede ir tomando, después obviamente las puede poner en un apéndice de lo que haya escrito, pero mano izquierda, mano derecha, no sé, podríamos usar un montón de cosas en inglés, se ocupa por ejemplo también H por head, etc. El con también, yo lo pongo con una rayita aquí con un slash, pero puede ir sin nada. Se va entendiendo un poco, de a poco, uno va empezando a entender sus convenciones y las puede anotar obviamente y crearlas, porque si yo quiero poner mano izquierda con lápiz no me va a alcanzar ahí, en ese espacio. Voy a tener que empezar a separar el texto de arriba y ya no se va a entender nada. Otra posibilidad para eso es que yo quiero dar esta descripción larga, entonces lo que hago es poner un número, un 1, por ejemplo, esta es mi primera anotación que voy a hacer en este extracto, y abajo pongo el 1, apunta con la mano izquierda con la parte superior del lápiz, y ahí ya me puedo extender todo lo que quiera en esa descripción. ¿Okay? Y eso significa, en esto donde está el 1, esto es lo que pasa. ¿Okay? Con respecto a las capturas de pantalla, es importante especificar siempre el momento exacto. Dígame. ¿Puedes regresar al ejemplo anterior? Solo un segundo. Dígame. Creo que sería ahí, no sé, importante solamente notar que estás también marcando la simultaneidad del habla con el corchete abierto hacia la derecha, ¿no es cierto? Y que estás marcando también la simultaneidad de la conducta corporal de Mar
con los Claro. asteriscos, ¿no? Creo que por ahí Claro, es se para- está marcando así, dos personas hablando al mismo tiempo, pero así todo también tenemos cosas visibles pasando al mismo tiempo. Y el término de eso aquí también. Perfecto, súper. Eso, con las capturas de pantalla, entonces decía que era importante especificar el momento exacto al que se refiere la imagen y sincronizarlo con respecto a la línea de conversación relevante y de conducta visible, insertando un símbolo gato almohadilla en la línea del habla, del habla o del tiempo medido, como en la línea dedicada a la imagen. Entonces, por ejemplo, tengo que aquí en este silencio ocurre algo visible que yo quiero mostrar, por lo tanto tomo una captura de pantalla después de 0.7 segundos y pongo fig aquí en el margen y pongo mi gato fig.1 y luego obviamente pongo acá figura 1. Luego sigo añadiendo imágenes, por ejemplo. De nuevo, esto pasa más tarde. Siempre este signo tiene que ir en el habla y tiene que ir abajo, justo de manera alineada. ¿Okay? Una pregunta, Verónica. Dígame. En el caso de Elan, no tendrías capturas de pantalla, sino que tendrías una, o sí, o tendrías Sí, una la función. puedes sacar directamente de Ilan o puedes también en tu video buscar el momento preciso donde pasa eso, pero lo importante es tener como las medidas de tiempo, porque por ejemplo, si tú aquí en el caso de 3, ¿no? Terminó de decir esta palabra secours y luego yo sé que 0.7 segundos después pasa esta acción, que alguien está apuntando en la mesa. Tú podrías sacar tu captura de pantalla desde Ilan, te va a quedar a lo mejor no lo mejor de la vida, porque tendría que hacerlo como con un screenshot del computador, no sería a lo mejor tan eficiente como hacerlo, no sé, yo por ejemplo uso QuickTime, entonces de QuickTime tiene una opción para take screenshot, te saca el momento preciso, pero yo también tendría que con mi marcador de tiempo buscar ese momento preciso. Obviamente, como estamos hablando de conducta visible, no es tan difícil, ¿no? Es como encontrar el momento exacto donde se produce eso, ese apuntamiento, ese apuntar. Entonces, claro, no lo veo tan complicado en realidad como de dónde saques tú esta captura de pantalla. Y, Verona, sí. Perdón, Sí, solo para cerrar esa partecita, perdón, Marcos, y el tiempo que utilizas, ¿de dónde, o sea, cómo lo mides de tu Elan? Te lo mostraré. ¿De dónde lo mides? Bueno, ya, eso era, no, perdón, Marcos. No, eso lo tenemos que ver en Ilan, no lo podemos ver acá. Ya. O sea, les muestro ahora en Sí, unos breves momentos sí. la fase, la interfaz. Ahora, Y pero una bueno, pregunta. solamente Sí, no sé, para precisar, sí, con Ilan le puedes colocar que el video, digamos, aparezca justo en este segundo, si quieres volver a ver el gesto. Sí, claro. Eso no, O sea, no tú es puedes posible, sí. seleccionar y puedes volver a verlo cuantas veces quieras. Y también lo marcas con este símbolo de gato. No lo marcas en Ilan necesariamente, sino que en Ilan vas a usar un sistema de codificación. Entonces vas a ir diciendo, por ejemplo, apunta. Y voy a marcar, voy a seleccionar en Ilan y luego voy a escribir una anotación que diga apunta en este periodo. Pero eso ya me va a ir creando, como funciona de manera vertical estas líneas, o sea, horizontales en el fondo, con el tiempo, pero una sobre la otra, va a crear estas líneas de como estos límites, ¿no? Temporales entre que justo aquí empezó a hablar, pero en la mitad de lo que está diciendo empieza esta otra cosa y acá empieza esta otra cosa, y ahí yo puedo ir midiendo. Se los voy a mostrar en un segundo, de todas formas. Gracias. Y perdón, Marcos, que nos empalmamos. Sí. No, quería saber, pero si indica de algún modo la relación entre, porque hay gestos que no están tan conectados con ciertos elementos del habla y otros más directamente, y acá hay deícticos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Sí,
estas habitaciones, dice ahí, Geo. Y Luke dice, esta salida. Y ahí es que apunta, ¿no? Cette issue es esta salida, ¿no? O ce chambre-là son esas habitaciones. Entonces, ¿se hace algún tipo de indicación cuando hay un elemento lingüístico? Porque ahí el oyente entiende que la palabra se vincula con ese elemento extralingüístico gracias a que se está apuntando. No sé si eso se incorpore en el caso de los Eso deícticos. yo lo incorporaría en el análisis. Ya, ok. ¿Ya? No, en el fondo... No en la transcripción misma, ok, no es incorporado ahí, ¿ya? Ok. Mira, y te voy a mostrar por qué en un segundo. Acá. Voy a pasar a la fuente y luego llegaré a ese punto. Para mejorar la legibilidad de las transcripciones se pueden utilizar distintos tipos de fuentes. Aquí se ocupa negrita para el habla, cursiva para la traducción y normal para conductas visibles. Entonces, si ven la línea 1, que es de habla, en negrita, la que sigue la traducción, perdón, con cursiva, normal, sin negrita, y luego al final esta otra sin ninguna de esas dos características. Es más, muchas veces, bueno, yo he visto que también Mondada lo utiliza, y yo normalmente, yo siempre lo adopté, porque me gusta cómo se ve visualmente usar gris en la transcripción multimodal, en vez de usar negro o cursivo, lo que sea, usar el gris, como que uno se va dando cuenta rápidamente, esto es multimodal, esto es habla. Y otra cosa también, este es como un datito extra, si uno tiene la facilidad de hacer, por ejemplo, de añadir un espaciado, quizás después de esa última línea que es multimodal, un poquito más grande, como te ayuda a ir separando los turnos también, con todo su multimodalidad junta. ¿Okay? Eso. Finalmente, creo, una nota sobre la diferencia entre la transcripción multimodal y la descripción, y aquí es la pregunta de Mar. Las descripciones suelen colocarse entre dos paréntesis dobles, ¿ok? Por ejemplo, tose, y aquí dice, esta convención podría ser útil para algunos comentarios relacionados con conductas vocales que no se transcriben. Entonces, da como ejemplo la transcripción de la risa. Sabemos que a veces la risa puede ser no silábica, sino como una explosión. Entonces, en esas ocasiones es más fácil escribir una descripción como risa, ¿no? Pero esta convención no es útil para transcribir conductas visibles porque no es precisa temporalmente y no describe ni los límites ni la longitud del movimiento visible. Yo no sé por qué estaba haciendo la relación con lo que dijo Marco, pero en el fondo estaba pensando en, de repente, hoy día me tocó el ejemplo con mis estudiantes, había un ejemplo en los datos que era así como, decía, dale Ricardo, dale. Entonces, estuvimos bastante tiempo pensando en cómo describir el ejemplo sin decir que es un go ahead en inglés, ¿no? Que es un dale, porque ahí inmediatamente le estoy añadiendo un significado. Estoy haciendo el análisis de ese gesto. Y ese análisis yo lo puedo hacer a partir del gesto en relación a la posición secuencial, a un montón de cosas, pero no necesariamente por el gesto mismo, ¿no? A lo mejor no es un gesto icónico, o a lo mejor sí es lo suficientemente icónico para poder, que todo el mundo en la vida entienda que eso es dale. Yo creo que no, yo creo que en ese contexto se daba y se entendía muy bien. Por lo tanto, poner que era un go ahead era darle una interpretación. Entonces, terminamos poniendo, mueve su mano hacia adelante y hacia atrás, de manera, o con un gesto deíctico. Y ahí quedamos, como en esa descripción, ya, bueno, cuando estábamos haciendo como el análisis poniendo que era un gesto deíctico, pero mueve la mano hacia adelante y hacia atrás. Eso, como a grandes rasgos, como que tratar de evitar a lo mejor el análisis en el gesto mismo. No sé si se entiende muy bien, pero bueno, sigue mi ejemplo. Luego, aquí... Pero luego, dígame. perdón, pero luego sobre la pregunta que hizo Marcos, luego ya en tu análisis sí mencionas que claro, se interpreta como un go ahead en esta circunstancia. y o que por, claro, entendí.
porque tengo la evidencia también del participante que sigue que dice, ok, y le doy. O sea, ahí yo estoy haciendo otro trabajo, ¿no? Ujú. Ok. Me perdí. Pero de todos modos, es curioso allí, en ese ejemplo, Ujú. que el apunta viene antes del deíctico, ¿no? Entonces el aquí, y sí es Ajá, aquí, ¿no? y Y sí, sí es sí, pero y el no es tan curioso apunta porque antes, me llama la atención a mí, que no conozco finalmente tanto, sí, sí, ajá. esos son Es esos interesante. son los, sí, Ujú. esas son las distintas investigaciones que han habido. Hay ¿Ya? las de Jürgen Strick, hay las Ujú, de, ¿qué mencioné yo? ¿Fue Goodwin? ujú, Shekloff, que habla sobre, en el fondo, esta, como, claro, los distintos límites que hay, ¿no? Como que ujú, empieza el gesto antes que lo verbal, muchas ujú, veces. Entonces, como que no coinciden. El paper que nosotros escribimos con Richard tiene que ver mucho con eso, con esas fuzzy boundaries, como estos límites medios borrosos, así como, ¿por qué no hay una coincidencia entre y sí y ahí? ¿No? ujú. Pero bueno, it Interesante. is what it is. Entonces, por lo tanto, Ujú, claro, esa pregunta que yo hacía de lo secuencial o de cómo esto ayuda a proyectar, por ejemplo, lo que viene, más que a lo mejor ser lo mismo, porque también, ¿por qué tengo, o sea, sí, a lo mejor en apuntar yo necesito decir, cuando digo y sí, necesito decir dónde, precisamente, pero hay otros casos en los que el gesto parece redundante, pero no, a lo mejor no es necesariamente redundante, a lo mejor está haciendo un trabajo de proyección, algo está haciendo. Y finalmente, la diferencia de la transcripción multimodal y la codificación. Entonces, Mondada dice que el principio de la transcripción multimodal es la relevancia de las conductas visibles para la organización del curso de acción dentro de la perspectiva endógena de los participantes. Esto implica una selección de detalles relevantes a la hora de transcribir, así como el uso de descripciones situadas para las acciones transcritas. Por el contrario, lo que caracteriza la codificación es el uso de categorías generales y definidas a priori para describir acciones y la notación continua de conductas a través del dato, por ejemplo, los cambios de mirada o gestos de la mano a lo largo de un fragmento completo. El uso del software de alineación ELAN es muy útil para calcular el tiempo de la transcripción multimodal, pero su organización en líneas predefinidas, tiras para conductas predefinidas, es una característica que invita a codificar más que a transcribir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mondada aquí? Es, claro, ELAN te invita a decir una línea para mirada, una línea para gesto manual, una línea para gesto facial, etcétera, y hacer todo el trabajo a través de todo el trayecto de eso. Entonces, claro, podía enfocarme en la mirada y empezar a decir, hay estos tipos de mirada, ahí se mira hacia arriba, se mira hacia el frente, se mira hacia el lado, etcétera. Cuando a lo mejor lo que a nosotros nos importa como analistas de la conversación es cuál es el rol o cómo emerge a lo mejor la conducta visible en este momento, en esta acción, no en todo el fragmento, sino que en esta acción. Y yo, claro, tengo acceso al material audiovisual, por lo tanto también puedo decidir, ¿sabéis que no sé, se está rascando? A lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que, pero sí el levantamiento de la ceja me importa. Entonces ahí voy a tomar ese tipo de decisiones, porque yo creo que esa ceja está haciendo algo en relación a la acción social. Así que eso, bueno, les dejo obviamente este documento, lo van a tener, ahí pueden haber algunos errores en la transcripción, pero en general les podría servir, lo pueden mirar con más detalles, todo un tutorial básicamente. Bien, bien, ven, súper chiquitito el ILAN yo creo, ¿no? Pero bueno, Se ve, bueno, depende se de ve la algo, pantalla de cada uno, sí. ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Primero las anotaciones, ¿no? Las anotaciones verbales son las primeras y las más fáciles de hacer en este caso, ¿cierto? Voy escuchando, voy marcando dónde está el inicio. Aquí, por ejemplo,
Voy a revisar que esté compartiendo audio y video. Sí. Dígame si pueden escuchar, pero Tiene aroma naranja. espérate con esta. Tiene aroma naranja. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Obviamente Tiene aquí aroma naranja. me ayuda la forma de onda también a ir viendo dónde hay habla. No es tan precisa como trabajar con otro tipo de software como Pratt, por ejemplo, que veo todo muy claro, pero de todas formas me ayuda y yo voy creando estas anotaciones, entonces aquí una anotación verbal y yo escribo tiene aroma a naranja, etcétera. Y así voy creando distintas líneas para ver cómo se crean estas cosas. También pueden ver el video de Eli, ¿ya? Entonces yo tengo una de la mirada y yo miro el comportamiento de esta mirada al principio, entonces puedo ir así seleccionando y mirando la mirada de L, en este caso es la que me importa. Está mirando el chocolate y ahí, cuando se lleva el chocolate a la nariz, él ya no está mirando. Yo voy a ocupar cosas más sencillas, como al chocolate, al frente y a R en este caso, ¿no? Que es la persona del lado. No voy a hacer a lo mejor anotaciones tan detalladas como, porque aquí en este caso, claro, no es necesariamente al frente, lo que pasa es que está como mirando a la nada, ¿no? Como que tiene el chocolate aquí y está como que su vista hacia allá. O sea, es el frente en comparación a la posición de su cabeza. Pero eso. Entonces, claro, yo puedo marcar desde aquí hasta acá, ahí es cuando empieza a cambiar esto y hago mi anotación al chocolate. Luego sigo, y sigo marcando, hasta que aquí, por ejemplo, de nuevo al chocolate. Entonces, ya, aquí, perdón, aquí al frente, ¿ya? Acuérdense que básicamente es muy fácil igual trabajar con Ilan aquí, como que, por ejemplo, si yo voy marcando esto, basta con que yo apriete Enter en mi computador y me va a crear una marca, ¿ya? Y ahí lo puedo escribir, qué es lo que pasa. Entonces sigue el chocolate, y sigue al frente, y sigue el chocolate, y sigue al frente, etc. Y así yo fui codificando, como les digo, codificando un montón de cosas. Las manos, ¿cierto? Las manos sostienen el chocolate, pero después la mano izquierda se lleva el chocolate al rostro, gira la mano con el chocolate, lleva el chocolate a la boca, etc. Un montón de distintas cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, con la mirada, con las manos, hay bastante movimiento, hay como cosas continuas que van ocurriendo. Pero cuando me fijo, por ejemplo, en los gestos faciales, ya son más aislados estos gestos faciales que a mí me interesan, por ejemplo. Entonces aquí yo llego a este momento y él está mascando y frunce el ceño. Es pequeño, pero es como un placer de comerse el chocolate. Aquí ladea la cabeza. Hay cierto tipo de gestos que van a ser más puntuales, más limitados, como ladear la cabeza o fruncir el ceño. Entonces yo puse ahí, si se fijan, rostro, pero también es cabeza, cabeza y rostro. Ya. Solamente me puede hacer un poquito de trabajo práctico. Entonces, ya, si yo quiero anotar, por ejemplo, la mirada de L, ¿ya? Entonces ya tenía que, en este primer pedacito, yo tengo que mira al chocolate. Solamente marcando ya esto, marcando esta anotación que yo tengo, aquí arriba me aparece el tiempo. Entonces aquí esto es 0.9. ¿Lo pueden ver? Aquí donde estoy haciendo circulitos, 0.9. sí. Y yo tengo 2.8. Por lo tanto, comienzan las matemáticas y yo digo 0.9 y este ya no es 2.8, sino que es 1.9. Ya, comenzó esto. Ahí es cuando termina ese gesto, pero cuando comienza es acá. Entonces voy a decidir qué símbolo voy a usar. Vamos a usar un más para este muchacho, para su mirada.
¿Ya? Entonces aquí viene un más. Aquí comienza una acción visible. Me salto un espacio y digo L minúscula. Perdón, L minúscula. Llego hasta acá, como comienza recién esta acción y desde antes de eso él está mirando hacia el frente, voy a utilizar esto. Y voy a decir, mira el chocolate, ¿cierto? Mira al chocolate. Al choc, podríamos decir. Así como una versión limitada, o sea, abreviada. Y aquí voy a correr mi monito para acá, para poder el final de esta acción. Pongo el más y pongo el más. Y ahí tengo mira el choc. Después de mira el choc, mira al frente. Y mira al frente por ¿cuánto tiempo? Por 0.6, ¿no? 0.6, roughly. Entonces ya no tengo 1.9, tengo 0.6. Y acá tengo 1.3. Y aquí entonces, al frente. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí? Luego, mira el chocolate. Pero mira el chocolate por harto tiempo más. Incluso después de, o quizás cuando termina, tiene aroma naranja. Por lo tanto, voy a escribir por lo menos el principio acá. Acá pongo el más nuevamente y acá pongo al choc. Pero como sé que esto va a seguir, no se acaba en esta línea, voy a hacer esto, sigue. Esto sigue. Ahora, ¿hasta dónde sigue? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Aquí yo puedo escuchar este pedacito. Tiene aroma naranja. Tiene aroma naranja. Tiene aroma naranja, o sea que es como hasta el final de naranja. Por lo tanto, lo voy a poner al principio de este 0.8, que sigue a naranja, el cambio nuevamente de mirada. Vuelvo a poner la L, y después de eso mira al frente. Entonces, de nuevo voy acá, más al frente. ¿Por cuánto tiempo mira al frente? También por un tiempo limitado. 2.0, pero hay otro tipo de interacción aquí verbal. Veo que R, por ejemplo, dice Entonces es al frente por un buen rato. Sigo. Ahí. No tengo más tiempo, pero les voy a mostrar un poco, ese es como más o menos como uno va trabajando, ¿no? Como aquí en este caso, por ejemplo, voy a ocupar estos turnos verbales como para ir midiendo, o sea, después del turno verbal hasta el cambio a la siguiente conducta visible, yo mido y ahí tengo la cantidad de segundos cuando lo que está pasando en el fondo no es verbal, el silencio que está ahí entre medio es lo que tengo que ir midiendo y tengo que ir dividiendo. Entonces, si se fijan lo que estaba yo recién comenzando a notar, todavía no íbamos en esa cantidad de divisiones, íbamos en otro tipo de números, teníamos 0.9, 0.6, 1.3 al principio, pero como yo empecé a notar otras cosas, por ejemplo, la mirada de R no calzaba obviamente con los mismos cambios de mirada que tenía L, por lo tanto tuve que empezar a subdividir esos mismos tiempos y quedé con, después de 0.3, R cambia su mirada, pero 0.5 después de eso, L cambia su mirada, y 0.5 después de eso, R vuelve a cambiar su mirada, y 0.2 después, L empieza a cambiar su mirada. Ambos siguen con esa mirada hasta otros momentos más adelante. Anoté también, que lo que era más fácil para mí era anotar, por ejemplo, los gestos, ¿ya? Y aquí era más fácil porque justo después del L frunce el ceño, ¿ok? O justo cuando comienza a decir sabe, y hasta bastante A, hasta el final de A, tenemos que R mismo, por eso no puse aquí la R tampoco, frunce el ceño, arruga nariz y pone la boca hacia abajo.
Hace, ¿ok? Si se fijan, puse una foto también aquí, una captura de pantalla, que ocurre en este momento, porque esas son las cosas que me interesan a mí, ¿no? Como mirar los Entonces, cuando comienza ese yo tomo esta captura de pantalla y la ubico aquí, ¿cierto? Fig, pongo el gato y fig.1. Puedo poner la figura ahí mismo, la puedo poner más abajo dependiendo de cómo quede mejor. Obviamente la figura va ahí y no tiene un final, pues es como un momento en el tiempo. Pero aquí se pueden fijar que hay cosas como, por ejemplo, el ladear la cabeza comienza 0.2 segundos antes de que se produzca el Eso tiene relación con lo que decía Marco, ¿no? O sea, hay unas marcas de habla incipiente quizás que vienen desde lo visible, más que de lo verbal necesariamente, que se van como componiéndose, y definitivamente todo ese trabajo multimodal también es entendido por los participantes, porque en el caso del paper con Richard Ogden, claro, mostramos como ese se entiende como marcando habla incipiente. ¿Cómo sabemos eso? Porque el participante lo mira y se queda calladito, esperando, ¿no? Lo que te quería decir es lo siguiente. Pero eso está compuesto de otras cosas también. Entonces ahí, por ejemplo, levanta una ceja, hace un gesto con el dedo, o sea, hay cosas que son visibles e interesantes. Y yo en ese caso transcribiría solo lo que va pasando cerca de ese momento y no haría lo que hice con por ejemplo, que es transcribir la mirada de los dos participantes a través de todo el extracto o todos los gestos en todo el extracto. Eso es muy laborioso, es mucho trabajo, es innecesario si lo que uno quiere ver es algo en particular. O sea, mis transcripciones normalmente, como les digo, van a tener, si me estoy fijando en el quizás desde este 0.7 hasta aquí el 10, quizás, son mi área de interés y cierto tipo de conducta visible, no toda tampoco, las cosas que me interesan. Creo que quedé corta de tiempo para haberles mostrado más el trabajo paso a paso. Tienen las convenciones, si tienen dudas me pueden preguntar. Creo que con el taller de Eli a lo mejor también nos puede esto ayudar a llegar a una transcripción más trabajada quizás, de manera un poquito más automática, pero eso es todo lo que tengo para darles por hoy, porque se acabó el tiempo. Y mi computador está fallando, entonces tampoco creo que pueda seguir mostrando más. Gracias, Vera. Estaba Gracias. estupendo. Estaba estupendo. Y por supuesto, aquí podemos construir sobre esto y luego quizás tener una segunda parte en la que hacemos trabajo más práctico, ¿no? Ahora también en el tema de tiempos es difícil hacer una cosa larga. Entiendo yo que podríamos tomarnos 3 horas haciendo más de esto y Sí, luego trabajando en grupo, haciendo cosas así. Si estuviésemos en vivo y en directo, o lo sea, virtual yo creo que cansa un le poco. contaba a Luisma otra vez que, no sé, yo en un taller con Mondada, porque yo trabajé con ella en Finlandia, en mi pasantía que hice en Helsinki, y también fui a un taller de ella que fue como una semana. Luisma estaba allá, pero en otro taller. Fuimos a Groningen, en Holanda, 4 días, 5 días, y estuvimos un día completo transcribiendo 0.9 segundos de interacción. Entonces, es como el detalle que uno puede llegar, el trabajo es bastante, entonces sí, toma mucho tiempo. Sí. Pero creo que siempre es más fácil cuando alguien te guía un poquito, ¿no? Así que espero que les haya servido un poco. Estaba estupendo. Muchísimas gracias. Déjenme robarles solamente un ratito del tiempo para despedirnos. Agradecer a Vero nuevamente. Y simplemente decirles que continuamos con las actividades en el SPAC por ese tercer ciclo que comenzó hace ya un mes y pico más o menos, y que continuará hasta la quincena de diciembre más o menos. Con los observatorios semanales, cada semana los martes, y con el próximo evento taller, que
que es el 23 de noviembre, que es una segunda parte de la introducción que él y Manrique nos hizo a Elan el ciclo pasado. Y están todos invitados. Vamos a mandar la información a través de Conversanalistas. Si aún no son parte de la lista, pueden suscribirse mandando un correo ahí a Conversanalista más subscribe@lists.ucla.edu o mandarnos un correo y con gusto los agregamos. Una vez más, gracias Vero y gracias a todos por participar también. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias por Chao. venir. Que estén Muchas bien. gracias. Chao. Chao. Chao, chao.